Bien, vamos a hablar del Estado peruano. ¿Cuál es la estructura del Estado peruano? El ejercicio del poder del Estado, el Estado democrático de derecho y las transgresiones al Estado de derecho, ¿no? Hablamos de un gobierno usurpador, ¿no? Y un llamado derecho de insurgencia. Como sabemos, el Estado peruano está integrado por tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿no? Hay tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder ejecutivo lo representa el presidente. El poder legislativo lo representa el Congreso. Y el poder judicial lo representa los jueces. Muy bien. ¿Qué es el Estado peruano? Una cosa es Estado, otra cosa es nación, otra cosa es soberanía, ¿no? Y otra cosa es gobierno, ¿no? El Estado peruano es quien organiza, quien dirige, quien planifica un territorio. El gobierno es quien aplica las políticas de Estado para hacer crecer la sociedad. La nación somos todos nosotros, que compartimos una misma historia, que compartimos una misma tradición. Y va a haber un acontecimiento que nos une a todos. ¿Qué acontecimiento une a todos los peruanos? La independencia del Perú. Ahí nos damos cuenta que todos somos peruanos y tenemos una misma historia, ¿no? Ahora, la República del Perú es democrática, ¿no? ¿Por qué decimos que es democrática? Porque elegimos a nuestros representantes. Es social porque abarca diferentes grupos, ¿no? Y cada grupo tiene su propia cultura. Es independiente, ¿no? O sea, no depende de otro país. Es soberana porque nosotros como Estado nos encargamos de defender nuestro territorio. Nos encargamos de la defensa, ¿no? De nuestro territorio. O sea, el Estado es uno e indivisible, ¿no? Ahora, ¿qué características presenta el Estado peruano? El poder del Estado emana del pueblo. Claro, porque elegimos nosotros a nuestros representantes. El gobierno es uno solo, o sea, es unitario. No hay 2, 3, 4, 5 gobiernos, no. Hay un solo gobierno. Es representativo. ¿Por qué? Porque supuestamente a nosotros, ¿quiénes nos representan? Nuestras autoridades. Es descentralizado también. El poder emana del pueblo, ¿no? Ahora, quienes ejercen el poder no lo pueden hacer por encima de la Constitución. Nadie está por encima de la Constitución. Ni siquiera el presidente puede estar en contra de la Constitución. La Constitución es el conjunto de leyes que guía nuestra sociedad. Entonces, si el presidente quiere tomar una acción y no le establece la Constitución, entonces no lo puede hacer. Ahora, ninguna persona, organización, fuerza armada, policía nacional o sector de la población puede arrogarse el servicio de ese poder.
ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye una rebelión, ¿no? O una sedición. ¿Cuáles son los deberes del Estado? Así como tú como ciudadano tienes deberes y tienes derechos, también el Estado tiene deberes, ¿no? Por ejemplo, 1, defender la soberanía nacional. O sea, el Estado tiene la obligación de defender al país ante una posible invasión de otro país en guerra o por una lucha frontal. 2, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. El Estado debe garantizar los derechos humanos, derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a un nombre. Todo eso lo debe garantizar el Estado. 3, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. O sea, si un país no quiere invadir, el Estado debe mandar tropas para delimitar, por ejemplo, las fronteras, ¿no? Y evitar que esto no se dé. Promover el bienestar general, ¿no? Que se fundamente en la justicia. Claro. Promover ese gran bienestar general que se fundamente en la justicia, desarrollo integral y equilibrado de la nación. Establecer y ejecutar la política de fronteras. A ver, nosotros con ¿cuántos países tenemos frontera? Nosotros con ¿cuántos países tenemos frontera? ¿Con cuántos países tenemos nosotros frontera? Con 5, profesor. Con 5. Claro, con 5 países tenemos fronteras. Entonces el Estado tiene la obligación de ejecutar esa política de fronteras con esos países y promover la integración con esos países, particularmente latinoamericanos, ¿no? Así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, ¿no? En concordancia con la política exterior. ¿Cuál es el órgano máximo donde nosotros tenemos que respetar las leyes? La Constitución. Nadie puede estar por encima de la Constitución. Ni el mismo presidente puede estar por encima de la Constitución. Si hay algo que esté en contra de la Constitución, es un delito. Pero la Constitución es la norma legal, la ley de leyes que se le llama, ¿no? Ahora, la publicidad es muy importante, ¿no? Para la vigencia de toda norma del Estado. Entonces, si yo te preguntara, ¿el presidente puede estar por encima de la Constitución? No, ni el presidente puede estar por encima de la Constitución. La Constitución es el órgano máximo de la ley que rige la sociedad, ¿no es cierto? Si no hubiera leyes, ¿qué pasaría en el país? Todo hubiera un caos, ¿no? Todo sería un desorden, cada uno hacía lo que le diera la gana. Y no es así, pues. Por eso se crea la Constitución, un conjunto de leyes que norme ¿qué cosa? Norme la sociedad, norme las fronteras, varios aspectos que establece la Constitución. Ahora, ¿qué elementos tiene el Estado peruano? Una cosa es nación, te dije, ¿no? Otra cosa es territorio. Otra cosa es gobierno. Otra cosa es soberanía. ¿Qué es la nación? La nación eres tú, soy yo, somos todos nosotros, que compartimos una misma historia, que compartimos las mismas costumbres, que compartimos las mismas tradiciones. Claro. Todo eso abarca la nación, ¿no? ¿Qué cosa dijimos que une a todos los peruanos? La proclamación de la independencia del Perú, ¿sí o no? Claro. ¿Qué abarca el Estado peruano también? El territorio, o sea, donde nosotros vivimos.
Puede vivir en la costa, en la sierra o en la selva. Ahora, a ver, pregunta. De las tres, ahí mismo tú puedes ver en el dibujo. De la costa, sierra y selva, ¿cuál es la más extensa? La selva, profesor. La selva, profesor. Selva. La selva. La selva es la más extensa, pero contradictoriamente la menos poblada. O sea, la más extensa, pero contradictoriamente la menos poblada. ¿Quién es el gobierno? El gobierno es el que ejecuta las políticas de Estado para una mejor convivencia en la sociedad. ¿Y el Estado? El Estado es el que organiza, planifica, dirige las políticas de gobierno. ¿Y qué es la soberanía? Son todos nuestros recursos que deben ser defendidos. ¿Por quién? ¿Quién va a hacer que nos defendamos nosotros? El Estado peruano, profesor. Claro, el Estado es una obligación, ya hemos dicho ya hace un ratito. A ver, los símbolos patrios. ¿Abarca también parte del Estado? Claro, profesor. La bandera, el escudo, el himno nacional. ¿Qué cosa es la nación, dijimos? La nación eres tú, soy yo, somos todos, que compartimos una misma historia, una misma tradición, una misma costumbre. Entonces la nación, mira, es la población o grupo de personas que poseen ciertos vínculos comunes y residen dentro de un espacio geográfico determinado. ¿Quiénes son peruanos? Nosotros, y nosotros somos peruanos ¿por qué? Por nacimiento, porque hemos nacido en el Perú, en este territorio. También lo son, como dice ahí, los nacidos en el exterior, de padre o madre peruanos, e inscritos en su minoría de edad. También son peruanos por naturalización, o sea, aquellos extranjeros que expresan su voluntad y cumplen los requisitos para ser peruanos, o sea, los que se nacionalizan como peruanos. También son peruanos por opción, ¿no? O sea, aquellos extranjeros residentes de los 5 años que a su mayoría de edad manifiestan su voluntad. El residente extranjero unido también puede ser peruano, en matrimonio con un peruano. Ahora, ¿uno puede perder su nacionalidad? No, la nacionalidad no se pierde, salvo por renuncia expresa ante una autoridad peruana. Sí, Damián. Profesor, tengo una pequeña duda. Entonces, si alguien se casa con un extranjero, ¿sería de doble nacionalidad, profesor? Claro, no, para hacer la doble nacionalidad tienes que hacer un trámite, no porque se case, ¿no? Por eso dice ahí, ¿no? Las personas que gozan doble nacionalidad, ¿no es cierto? Que es un trámite, ¿no? Que tú puedes ser peruano y también puedes ser español, ¿no? Claro. Ahí dice, ¿no? El residente extranjero unido en matrimonio peruano, ¿no? O sea, puedes, claro, tiene razón, puede ser también adquirir la doble nacionalidad. Claro, está bien, ¿no? Porque el otro aspecto nos habla de que cuando tú ya tienes la doble nacionalidad, ya puedes ejercer tus derechos también, como peruano, donde resida, lógicamente. Sí, está bien. Sí puedes adquirir tu doble nacionalidad. ¿Qué es el territorio? El territorio donde nosotros vivimos, habitamos, convivimos. O sea, en síntesis, es la extensión geográfica sobre la cual el Estado ejerce su plena soberanía y jurisdicción. ¿Cuánto aproximadamente en la última actualizado, abarca el territorio del Perú? 1.285.215.060 kilómetros cuadrados. ¿Qué comprende el territorio? El suelo,
el subsuelo, el dominio marítimo, o sea, las 200 millas marinas, y el espacio aéreo que lo cubre también. Ahora, el territorio peruano es inalienable e inviolable. Ahora, ¿qué es el gobierno? Yo te digo. El gobierno es el conjunto de entidades que administran y dirigen a un Estado. A través del gobierno se ejerce la soberanía del Estado. Hay 3 niveles de gobierno, ¿no? El gobierno nacional, el que nos dirige a nosotros, el gobierno regional y el gobierno local. ¿Quién es el gobierno local? ¿Quién es el gobierno local? El municipio. El municipio es el gobierno local. Ahora, el gobierno es unitario, uno solo, representativo y descentralizado, porque supuestamente el gobierno a nosotros nos representa, porque nosotros lo hemos elegido. Si el presidente Castillo ha sacado más ha sido ya presidente del Perú, es porque en las elecciones ha ganado las elecciones. Eso es lo que ha querido el pueblo. Y eso es lo que sale ahí. El gobierno, ¿qué cosa abarca? Ministerios, organismos, instituciones. ¿Qué es la soberanía? Es la capacidad que tiene el Estado de ejercer poder dentro de su territorio, sin aceptar subordinación a otros países. Otros aspectos del Estado peruano. Por ejemplo, los idiomas, ¿no? ¿Qué idioma utilizamos nosotros? El castellano, pues, ¿no? Pero también recordemos que en el Perú hay varios tipos de dialectos. O sea, hay varias variedades de lengua, ¿no? El aymara, el campa, el puquín, el yauyos, etcétera, ¿no? Pero el idioma oficial de los incas, ¿cuál fue? El quechua. Y hasta ahorita se usa el quechua. Vas al Cusco y varios utilizan el quechua. Ese es un aspecto del Estado peruano, los idiomas que hay, ¿no? Quechua, castellano, aymara, campa, puquina, yauyos, etc. ¿Sobre quién está la defensa jurídica del Estado peruano? O sea, ¿quién nos defiende a nosotros ante otro país que quiere, digamos, quitarnos nuestro mar? Los procuradores públicos. O sea, la defensa jurídica o legal del Estado peruano está a cargo de los procuradores públicos, ¿no? Quienes ejercen la defensa jurídica del Estado, ¿no? De acuerdo a la Constitución y demás leyes. Ahora, el Consejo Directivo es el órgano colegiado, ¿no? De mayor nivel jerárquico de la Procuraduría General del Estado. Ahora, ¿quién designa al Procurador General del Estado? El presidente de la República, a propuesta del ministro de Justicia y Derechos Humanos. A ver, ¿cómo está estructurado el Estado peruano? Poder ejecutivo, mira, poder legislativo y poder judicial. ¿Quién abarca el poder ejecutivo? El presidente de la República, la presidencia del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros y los ministros. ¿Quién abarca el poder legislativo? El Pleno del Congreso, el Consejo Directivo, la Presidencia del Congreso, la Mesa Directiva, las comisiones y la oficialía mayor. ¿Quién abarca el Poder Judicial? La Corte Suprema, Corte Superior de Justicia, juzgados especializados, juzgados de paz de letrado, juzgado de paz. O sea, encontramos órganos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y locales. ¿Quiénes son los órganos constitucionales autónomos, por ejemplo? El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Profesional de Procesos Electorales, la OMP, la RENIEC, Registro Nacional de Identificación, la Junta Nacional de Justicia,
el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el BCR. ¿Y quién abarca el gobierno regional? El Consejo Regional, la Gobernación Regional, el Consejo de Coordinación Regional. ¿Y quién abarca el gobierno local? La Municipalidad Provincial, la Municipalidad Distrital, el Consejo Municipal, la Alcaldía, las empresas municipales. ¿Qué es la democracia, no? La democracia es un sistema de gobierno. ¿En qué lugar surge la democracia como sistema de gobierno? En Atenas. En Atenas surge la democracia, ¿no? Como sistema de gobierno. La democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo, ¿no? Y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes. Ahora, ¿la democracia es perfecta? ¿Hay una democracia perfecta? No. No hay una democracia perfecta. La democracia, lógicamente, tiene ciertas falencias, pero hasta el momento es el único sistema de gobierno que representa al pueblo, ¿no? La democracia. No es el caso de Venezuela, ¿no? Que hay una dictadura. Ahí no se elige a nadie. Maduro sigue gobernando y seguirá gobernando hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque ahí no se eligen a los representantes. Es una dictadura. La democracia es una forma de gobierno en la cual, ¿qué cosa? ¿Quién toma las decisiones? El pueblo. ¿Y cómo toma las decisiones el pueblo? ¿A través de qué? De las elecciones, o sea, a través de los mecanismos de participación, tanto directa como indirecta, ¿no? Que le confiere legitimidad al representante. Ahora, la democracia tiene reconocimiento claro. Todos los países reconocen la democracia, o sea, la comunidad internacional. ¿Ustedes creen que otros países reconocen lo que pasa en Venezuela? No. Hay varios países que no reconocen a Venezuela como un país libre. Es un país gobernado por la dictadura. Entonces, la democracia es la más factible y aplicable. ¿Por qué, profesora? Porque ahí se respetan los intereses de los ciudadanos, respetando, claro, los derechos humanos, ¿cierto? O sea, en una democracia se respetan más claro los derechos humanos. En una dictadura se respetan los derechos humanos, no. ¿No estás de acuerdo? Te matan. ¿Se acabó? Listo. No hay más que hablar. En cambio, la democracia sí. Ahí sí se respeta los derechos de la persona, el derecho a la vida, que es fundamental, ¿no? Ahora, el término democracia deriva de la unión de las voces griegas demos, pueblo, y craso, gobierno. El gobierno del pueblo. El Estado de Derecho. ¿De qué hablamos cuando decimos que estamos en un Estado de Derecho? Hablamos de que estamos en un Estado de Derecho. Siempre escuchamos, ¿no? Estado de Derecho, Estado de Derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Es que en este Estado se respeta la ley. O sea, es el Estado donde se respetan las leyes, las normas. O sea, el Estado de Derecho es aquel Estado donde los derechos y las libertades son incorporados con el ordenamiento jurídico, donde las personas, las instituciones y el propio Estado están sometidas a ¿qué cosa? A la ley, obligadas a cumplir la ley. Algunos principios que sustentan el Estado de Derecho son, por ejemplo, el imperio de la ley, la división e independencia de los poderes del Estado, la legalidad de la administración pública,
la protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales, ¿no?, que constituyen la razón de ser del Estado de Derecho. ¿Hay transgresiones al Estado de Derecho? O sea, yo puedo transgredir el Estado de Derecho. O sea, yo puedo transgredir la ley. Claro. Por ejemplo, ¿qué son las transgresiones al Estado de Derecho? Son todas aquellas acciones u omisiones cuyo fin esté encaminado a destruir, mira, la organización del Estado. La norma jurídica que rige el Estado es la Constitución. Entonces yo al transgredir el Estado de Derecho estoy en contra de la Constitución. Y algunas acciones que la vulneran provienen de sus funcionarios, entidades, autoridades. Por ejemplo, la violencia, ¿no?, es una forma de transgredir el Estado de Derecho, tanto la social como la que genera el crimen organizado. La corrupción es una forma de transgredir el Estado de Derecho o la ley. La rebelión contra el gobierno, la sedición contra el gobierno, también es una forma de transgredir el Estado de Derecho. Hablamos de un gobierno usurpador. ¿Qué es un gobierno usurpador? Es cuando le dan un golpe de Estado. Por ejemplo, cuando Velasco Alvarado le dio golpe de Estado a Belaúnde. Ese es un gobierno usurpador, pues. O sea, un gobierno que ha tomado el poder violentamente o por la imposición de fuerza. Ahí está, con los militares toman el poder por golpe de Estado. Es un gobierno usurpador. El derecho de insurgencia es lo que establece la Constitución. O sea, la población civil tiene el derecho de insurgencia. Por ejemplo, cuando Fujimori gobernaba y cerró el Congreso, varias personas como del pueblo y congresistas no estaban de acuerdo como él. Él es el ex congresista fallecido Felipe Osterling. Y va a luchar contra los militares en el Congreso. ¿Por qué? Porque él, que formaba parte del Congreso, lo sacaron, no lo dejaban ingresar al Congreso. Entonces, él tiene el derecho de insurgencia. Rebelarse frente a algo que no está correcto. Por eso dice ahí, el derecho de insurgencia es un mecanismo previsto constitucionalmente para defender la democracia. Fujimori cerró el Congreso de forma autoritaria. Entonces hay un derecho de insurgencia por parte de ellos, de los congresistas, para reclamar. ¿Y está eso tipificado? Claro, lo reconoce la Constitución. ¿Qué artículo? Artículo 46 de la Constitución Política del Perú. Muy bien. A ver, vamos acá con las preguntitas. A ver, acá. Primera pregunta. A ver, Samantha, lee la primera pregunta. Ejercicio 1. En el año 2014, el Pleno del Congreso votó a favor de la creación de la provincia de Putumayo y sus distritos de Yaguas, Rosa, Panduro y Teniente Manuel Cabero. Esta provincia, ubicada en el departamento de Loreto, colindante con territorio colombiano, fue establecida tras la decisión del gobierno nacional. A partir del texto identifica algunos de los deberes primordiales del Estado que fundamentaron su creación. Profesor, mi respuesta sería el CLES y el 4, la B. Ya. En el año 2000, ya, vamos de frente. En el año 2014, el Pleno del Congreso votó a favor de la creación de la provincia de Putumayo
Rosa Panduri y Teniente Manuel Clavero. Esta provincia, ubicada en el departamento de Loreto y colindante con el territorio colombiano, fue establecida tras la decisión del gobierno nacional. A partir del texto, identifique algunos de los deberes primordiales del Estado que fundamentaron su creación. Ya. 1. Convocar a consultas a la población para que tome decisión de fronteras. Falso, profesor. Gestionar procedimientos preventivos para defender la soberanía nacional. Correcto. Establecer la política de fronteras y promover el desarrollo fronterizo. Correcto. Resguardar el territorio, el cual solo comprende el suelo y el espacio aéreo. No, no comprende solamente el suelo y el espacio aéreo. También abarca el dominio marítimo. Respuesta 2 y 3. Letra 2 y 3. Sería ahí. Letra A.